a pesar del ataque israelí, el riesgo de que Irán ensamble la bomba y la tire sobre Israel no ha desaparecido. La parte más sensible, más importante del programa nuclear iraní está adentro de una montaña, en Fordo. Y ahí es donde enriquecen el uranio hasta donde tiene que estar para que sea material utilizable en una bomba atómica. Anunciar que va a esperar 2 semanas más para tomar una decisión de si entra o no a la guerra, lo que quiere decir es que le está dando 2 semanas más a Irán para que arme su bomba y la tire sobre Israel. Yo creo que tanto la inteligencia gringa como la inteligencia israelí saben que Irán está ya a punto de ensamblar una bomba nuclear. Por eso, claro, por eso Israel atacó a Irán. En estas 2 semanas yo creo que estamos en el riesgo más alto de guerra nuclear en el que hemos estado. Familia Tipical, muy buenos días. Viernes 12 del día, programa especial de Platicando con mi amigo, y ustedes lo quieren y lo conocen muy bien, Francisco Gil White, experto en lo que es la geopolítica, experto en Medio Oriente, y lo quise invitar y quise hacer este especial hoy viernes porque yo creo que las cosas están muy candentes en el mundo. Están muy candentes en esto de Israel, Irán, Israel, Hezbollah, Israel contra Hamas, lo de Gaza, luego la ida repentina de Trump, que a mí en lo personal se me hizo una mamada, que dejó el G7 a la mitad y a todo el mundo hablando. Bueno, es un rollo gigantesco lo que está pasando en el mundo. Y estoy feliz de invitar a Paco. Bienvenido, hijo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias Bien. por la invitación. A ver, no sé por dónde empezar. A ver, ¿era, en tu opinión, necesario que Trump deje plantados a todos en el G7 para regresarse en chinga a Washington y dizque hablar con su gabinete al día siguiente, para el día jueves, ayer, que dijo Trump que no, que él va a resolver el rollo hasta dentro de 2 semanas? Bueno, yo creo que un riesgo de guerra nuclear sí amerita que el presidente interrumpa su junta con quien sea. Yo creo que eso sí lo amerita. Pero la decisión es muy interesante porque todo depende cuál sea tu modelo de Trump, ¿no? Y de qué crees que la gente que gobierna Estados Unidos está tratando de lograr. Pero anunciar que va a esperar 2 semanas más para tomar una decisión de si entra o no a la guerra, lo que quiere decir es que le está dando 2 semanas más a Irán para que arme su bomba y la tire sobre Israel. Pero yo no creo que sea eso, no son tan tontos en Irán. Yo no dije que fueran tontos. Lo que yo estoy diciendo es que si tú eres el presidente de Estados Unidos y tú lo que dices, cuando hay riesgo, porque estamos en riesgo de que Irán tire una bomba nuclear sobre Israel. Yo no sé si todo el mundo entiende esto, pero... ¿Él ya tiene armada una bomba? ¿Quién? ¿Irán? No sabemos. Entonces, la situación en la que estamos, todos los medios están reportando que Israel está atacando la infraestructura nuclear de Irán. Es una verdad a medias, porque lo que está destruyendo Israel son las instalaciones, sí, nucleares de Irán, que no están protegidas abajo de una montaña. El subsuelo, sí. ¿Okay? Entonces, eso es lo que está destruyendo Israel, eso es lo que está mermando Israel. Pero la parte más sensible, más importante del programa nuclear iraní está adentro de una montaña, en Fordo. Y ahí es donde enriquecen el uranio hasta donde tiene que estar para que sea material utilizable en una bomba atómica. Y esa es la parte más importante del desarrollo de una bomba atómica. Lo demás es el ensamblaje de la bomba y colocarlo en un misil para que lo puedas aventar a Israel. Y esa parte es relativamente sencilla. Y el análisis que se había hecho desde 2022, no sé si inclusive antes, pero por lo menos desde 2022, tengo documentos
que se publicaron en 2022, me parece que eran de la Unión Europea o del gobierno británico, ya no recuerdo bien. Pero en fin, los expertos, ahí tengo la cita, te la mando después, los expertos que estudiaban esta cuestión habían determinado que lo que llaman en inglés el breakout time para una bomba nuclear, que es el tiempo que se tardaría Irán de que toma la decisión de armar la bomba a que la tiene ya armada, ¿no? Eso ya estaban diciendo en 2022 que se había reducido a 0. Es decir, que ya tenían el uranio listo y que entonces lo único que faltaba era el ensamblaje, que es relativamente sencillo y que, pues dependiendo de qué tan buenos son los iraníes para la parte del ensamblaje, les toma entonces de algunas semanas a algunos meses, pero no más. Entonces, como la parte más delicada y sensible del programa nuclear fue protegido abajo de una montaña, y eso no ha sido destruido porque Israel no tiene la capacidad de destruir eso desde el aire, pues eso quiere decir que a pesar del ataque israelí, el riesgo de que Irán ensamble la bomba y la tire sobre Israel no ha desaparecido. Entonces, ¿quién tiene las bombas que sí pueden destruir esa montaña desde el aire? Los gringos. Sí. Los gringos tienen unas bombas rompemontañas que si se las dieran a los israelíes, sus presuntos aliados, ¿no? Que todo el tiempo presumen que son el gran aliado de Israel, bueno, pues antes de todo esto, Trump estaba amenazando a Irán que lo iba a destruir y que si Irán no desmantelaba su programa nuclear, entonces él iba a atacar Irán, iba a destruir Irán. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué no le da las bombas rompemontañas a Israel? Israel está haciendo el favor. Irán está siendo destruido sin que Trump tenga que gastar una sola gota de sudor, sin que tenga que arriesgar un solo soldado, un solo avión. Israel está haciendo el favor. Entonces, ¿por qué no le da las bombas rompemontañas? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué no le da las bombas rompemontañas a Israel para que termine de una vez con el riesgo de guerra nuclear? Claro. En vez de hacer eso, por el contrario, Trump hoy anuncia que en 2 semanas va a decidir si entra o no a la guerra. Y eso lo que le está diciendo a Irán es: tienes 2 semanas más para terminar de ensamblar tu bomba nuclear y tirarla sobre Israel. Eso es lo que le está diciendo. Y eso es consistente con toda la estrategia que ha estado siguiendo Trump. Pero, a ver, Paco, ¿tú no crees que Trump y su departamento de inteligencia sí saben si tienen bomba atómica o no Irán? Claro que lo saben. Yo creo que tanto la inteligencia gringa como la inteligencia israelí saben que Irán está ya a punto de ensamblar una bomba nuclear. Ensamblar. Claro, por eso Israel atacó a Irán. Porque el reporte de inteligencia israelí era que ya no se podía uno esperar. Estaban ya a punto de tirar una bomba nuclear sobre Israel y entonces Israel atacó. Pero lo que estamos viendo hoy con este anuncio de Trump es consistente con la estrategia, con la política que ha seguido Trump, que es, en vez de simplemente ir a destruir el programa nuclear iraní, se pone a negociar con ellos. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué no simplemente destruye el programa nuclear iraní? Los gobernantes de Irán son yihadistas que no solamente quieren producir un genocidio en Israel, sino además... Extremistas, ¿no? Y su objetivo declarado es destruir Occidente. Entonces, ¿por qué Trump tolera que esta gente tenga un programa nuclear? ¿Desde cuándo lo debió haber destruido? Pero en vez de eso, lo que hizo fue detener a los israelíes. Los israelíes tenían ya un plan para atacar a Irán, porque pues, no quieren que les tiren una bomba nuclear obvio. encima. Trump los detuvo y dijo, no, yo voy a negociar con Irán. Y a los iraníes les dice, tienes 60 días para negociar el desmantelamiento total de tu infraestructura nuclear y si no lo haces, te voy a destruir, amenaza de guerra. Pues, para entender lo que esto significa desde el punto de vista estratégico, lo único que tienes que hacer es ponerte en los zapatos de los ayatolás. ¿Qué es un ayatolá iraní? Un ayatolá iraní es un loco yihadista, cuya ideología religiosa, el significado de su vida es producir un genocidio en Israel y destruir el Estado judío. Para eso vive un ayatolá. Y llevan décadas invirtiendo una fortuna
en su programa nuclear, escondiéndolo abajo de una montaña, que es carísimo. Y Trump les dice, lo tienes que desmantelar todo cuando ya perdieron toda su anillo de terrorismo convencional que habían construido alrededor de Israel, ¿no? Ya Hamas no les sirve de mucho, Hezbollah no les sirve de mucho, perdieron Siria. Entonces, todo el proceso de rodear a Israel con terroristas iraníes, pues ya ha sido desbaratado en buena medida. También la fuerza militar convencional de Irán está muy degradada, no tienen ni siquiera control de su espacio aéreo. Y ahora Trump les dice que lo único que les queda como herramienta para destruir Israel lo van a tener que desmantelar por completo. Y tienen 60 días. Entonces tú como ayatolá iraní, ¿qué piensas? Pues en estos 60 días que me quedan, voy a arrastrar los pies, voy a utilizar todos los 60 días y voy a ver si en esos 60 días logro armar rápido la bomba y la tiro sobre Israel porque me lo van a quitar. Así es como razonaría un ayatolá cuando Trump se dirige a ellos de esta manera. Y no hace falta ser un genio para entenderlo. Cualquier imbécil entiende esta situación estratégica. Por lo tanto, cuando los gringos le dijeron esto a los iraníes, ellos entendían que los ayatolás iban a correr a terminar su bomba para tirarla sobre Israel. Entonces, si los gringos hicieron esto entendiendo cuál era la consecuencia, pues esa es la intención. Lo que quiere el gobierno de Estados Unidos es que Irán tire su bomba nuclear sobre Israel. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tiene una política pro-yihadista, desde siempre. No olvidemos que, como hemos discutido en tu programa en otras ocasiones, fueron los gringos los que metieron a los terroristas a Israel. Los terroristas que los gringos metieron a Israel se llama OLP Fatah, ¿cierto? Sí. Es Yasser Arafat, Mahmoud Abbas y sus cuates. OLP Fatah entra a Israel, a territorio militarmente estratégico del Estado judío, porque Judea, Samaria y Gaza, que es a donde entra esta organización terrorista, antisemita, es a territorio militarmente estratégico. ¿Ok? Judea, Samaria, que lo llaman Cisjordania en los medios, y Gaza. Y entra porque Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, organiza el proceso de Oslo para forzar a los israelíes a aceptar a esta organización adentro del Estado judío. Bueno, esta organización, OLP Fatah, es la creadora de Irán. También lo hemos comentado en este espacio. Yasser Arafat y Mahmoud Abbas y sus cuates entrenaron a las guerrillas de Ayatollah Khomeini en campos de entrenamiento en Líbano y los armaron hasta los dientes. Y esas guerrillas son las que pelearon la revolución islámica en Irán y pusieron a Ayatollah Khomeini en el poder. Entonces, los que pusieron a Khomeini en el poder y crearon el régimen yihadista iraní son los terroristas palestinos. Yasser Arafat, Mahmoud Abbas y OLP Fatah. Y los iraníes estaban muy agradecidos. Cuando triunfa la revolución iraní, Khomeini lo primero que hizo fue enviar un avión para traerse a Arafat, a Mahmoud Abbas y a sus cuates a Teherán a celebrar con él el triunfo de la revolución. Y juntos anunciaron que todo el punto del nuevo Estado iraní era destruir Israel. Entonces, ¿a quién metieron los gringos a Israel con el Tratado de Oslo? A Irán. Esta es una política pro-yihadista, pro-iraní. Entonces, consistente con eso, ahora Trump está tratando de empinar a Irán para que ya tire su bomba nuclear sobre Israel, porque la política gringa ha sido destruir a Israel. ¿Qué hizo Ronald Reagan en los 80s? Nada más se volvió presidente, toda la campaña presidencial de Ronald Reagan, toditita, fue decir que él era muy macho y que no era uno cobarde como Jimmy Carter y que él sí se iba a enfrentar a Irán. Esa fue toda la campaña presidencial de Ronald Reagan. Y nada más lo votaron presidente en secreto. Lo primero que hizo Ronald Reagan fue empezar a enviar armas en secreto al Ayatollah Khomeini. Miles de millones de dólares. ¿Por qué? Ya te lo contesté. Sí. Porque tienen una política pro-yihadista para destruir Israel. Entonces, lo que hizo... Pero ¿por qué Estados Unidos, en teoría, o mediáticamente, apoya siempre a Israel y que está con Israel y que nada más Israel y que arriba Israel y la madre? Porque si la apariencia que tienen que conservar los gobernantes gringos
es que ellos no son yihadistas. Si la población, si la ciudadanía estadounidense se convenciera de que sus propios gobernantes son yihadistas, los quitan del poder. Habría una revolución en Estados Unidos si la gente se diera cuenta de esto. Entonces, en público, por supuesto que tienen que aparentar que son demócratas, que quieren defender a Occidente, que están a favor de la única democracia en Oriente Medio, que les ofende mucho el antisemitismo, supuestamente, que son los mejores aliados de Israel. Esa es la posición que tienen que representar en público para que su ciudadanía no concluya que en realidad son yihadistas que quieren destruir el orden democrático de Occidente. Bueno, estas próximas 2 semanas o 3 semanas, ¿qué sigue? Porque lo que yo he leído y que me han llegado a mi teléfono y demás es cómo planearon esta guerra a Israel, que les llevó 2 años en pensar meticulosamente lo que tenían que hacer, cómo hacerlo y hacerlo. ¿Qué esperamos nosotros las próximas 2 semanas de este conflicto? Pues en estas 2 semanas yo creo que estamos en el riesgo más alto de guerra nuclear en el que hemos estado. Porque los yihadistas iraníes sí están suficientemente locos como para tirar una bomba nuclear. Porque para ellos esta es la culminación de su ideología religiosa. Entonces, aunque tirar una bomba nuclear sobre Israel implicara la destrucción de Irán, aunque esa fuera la consecuencia, ellos están listos a absorber ese costo porque se van a ir al cielo y les van a dar 72 vírgenes y están completamente locos. Sí. Entonces, estamos ahorita en el mayor riesgo de guerra nuclear que jamás hemos estado. Porque cuando tú comparas esto, por ejemplo, con la crisis de los misiles que tuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética cuando John F. Kennedy, por supuesto que había riesgo de guerra nuclear, pero estás hablando de 2 clases gobernantes, la soviética y la gringa, que son hiperracionales, ¿ok? Que no están tratando de... que no están listas a absorber un costo de millones de muertes en su propio país, ¿ok? Los yihadistas sí están locos, no son hiperracionales, están locos, son yihadistas. Entonces, ellos sí están listos, sí contemplan absorber el costo de millones de muertes en Irán con tal de que puedan destruir Israel. Y la política de la clase gobernante de Estados Unidos ha sido justamente producir ese movimiento de locos para que ellos destruyan a Israel y parezca que los gringos no tuvieron nada que ver. Entonces, como te estaba diciendo, cuando Ronald Reagan fue elegido presidente, lo primero que hizo en secreto fue enviar miles de millones de dólares en armas al Ayatollah Khomeini, al creador del régimen iraní, y cuando lo descubrieron, esto se llamó el escándalo Irán-Contra. De acuerdo. Bueno, pues tu audiencia puede ir a leer... Con Oliver North, ¿no? Sí, exacto. Tu audiencia puede ir a leer sobre el escándalo Irán-Contra porque ya todo el mundo se le olvidó. Y es muy probable que la gran mayoría de la gente que nos está escuchando ni siquiera sepa de qué estamos hablando. Entonces yo les recomiendo a todos que vayan a leer sobre Irán-Contra, pídanle a ChatGPT que les haga un resumen, y van a ver que lo que se destapó en los 80s es que el gobierno de Estados Unidos estaba armando a los yihadistas iraníes, que se suponía que eran sus peores enemigos. Y esta ha sido la política siempre de los gringos. Los gringos siempre han protegido a Irán. A Irán nunca lo han atacado. Incluyes, bueno, sí, todos, Clinton, todos los... Nadie ataca a Irán. Lo que hacen es proteger a Irán. De hecho, yo cito un artículo del New York Times que explica que Jimmy Carter creó CENTCOM. CENTCOM quiere decir Central Command, que ahora tiene su base en Qatar. ¿Qué es Qatar? ¿Qué es Qatar? Arabia. No, Qatar es un país independiente de Arabia Saudita, que es una peninsulita chiquitita en el Golfo Pérsico, y Qatar es el centro internacional del financiamiento del yihadismo terrorista antisemita. Eso es Qatar. Y ahí los gringos tienen su base militar más importante. La base militar más importante se llama Central Command, Comando Central.
la tienen en Qatar, es la base más importante gringa en toda la zona de África Norte, Oriente Medio y Asia Central. Toda la política gringa ha sido apoyar el yihadismo. Han sido perfectamente consistentes. Y la política de Trump, la situación estratégica que produjo Trump es una en la que está diseñada para que los yihadistas iraníes se apuren a tirar su bomba sobre Israel. Yo en lo personal no creo que la van a lograr en 2 semanas. Ojalá tengas razón. Sí, es percepción. Ojalá. No tengo ninguna base. Me encantaría que tuvieras razón. Eso sería un punto. Pero ese es el riesgo. Sí, en riesgo estamos. El riesgo lo acaba de generar Trump. Estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo que estos cabrones se quieren morir por las 72 vírgenes, por todo lo que dices. Y que para ellos les valdría madres que se acabe. Bueno, te voy a dar otro dato. Hashemi Rafsanjani sí. es el ayatolá que se encargó de crear el programa nuclear iraní. Uh-huh. Y Hashemi Rafsanjani en una ocasión declaró que para Irán era aceptable una guerra nuclear entre Israel e Irán, porque aunque se iban a morir muchísimos iraníes, en una guerra nuclear entre Israel e Irán sería completamente destruido el Estado judío. Y que por lo tanto, las muertes de millones y millones de iraníes para ellos eran aceptables con tal de destruir en genocidio el Estado judío. Eso lo declaró a la prensa el ayatolá que creó el programa nuclear iraní. Entonces no es como que tenemos que especular. No. Esta gente dijo en público que están dispuestos a absorber un ataque nuclear israelí con tal de que destruyan el Estado judío. Entonces el riesgo es real. Esta gente sí está dispuesta a tirar una bomba atómica y la situación que ha creado Trump es una que vuelve muy probable que la tiren, más probable que nunca. ¿Y Rusia dónde baila o dónde canta? Pues no creo que sea súper relevante ahorita. ¿No? No, porque esta guerra es en Oriente Medio y Rusia está muy ocupada con Ucrania. Entonces no podríamos decir que precisamente Rusia la tenga fácil en Ucrania. Les ha costado mucho trabajo. En parte, pues porque no se están peleando con Ucrania, se están peleando con toda Europa y Estados Unidos. Sí. Entonces, los que pagan el precio son los soldados ucranianos y rusos, pero el apoyo industrial y militar a Ucrania viene de toda Europa y de Estados Unidos. ¿Cuál es ahorita la relación de Irán? A ver, ¿cómo está la relación en Oriente Medio entre los países árabes, musulmanes, como los quieras llamar? ¿Quién está? ¿Quién es aliado de quién? ¿Quién con quién? ¿Quién contra quién? Todos son enemigos de Israel. Todos. Entonces, luego la gente te quiere convencer de que no, es que los sunitas son enemigos de los chiitas. Esto se oye una y otra vez. Y yo creo que hay un nivel en el que sí hay gente, sobre todo la gente de a pie, que si son sunitas probablemente tienen prejuicios fuertes sobre los chiitas y viceversa, pero en la cúpula no se ve ninguna animosidad. Te doy 2 ejemplos. El movimiento árabe palestino, o más bien las organizaciones terroristas árabes palestinas, son sunitas, ¿cierto? Sí. Pero, como acabamos de comentar, OLP Fatah, el órgano de Arafat y de Abbas, es el creador de Irán. Irán es un régimen chiita. Entonces, ¿están de acuerdo? El gran héroe de Irán era Yasser Arafat, un musulmán sunita. Sí. Bueno, todos están de acuerdo. Hamás es sunita. ¿Quién financia Hamás? Irán, los chiitas. Irán es el que más exporta petróleo entre los países árabes. No creo que sea el que... Yo creo que el que más exporta petróleo es Arabia Saudita. Ok. Pero son muy ricos. Pues tienen las reservas más grandes de petróleo en Arabia y tienen una situación de seguridad relativamente ventajosa y han tenido una compañía petrolera muy bien administrada.
Y entonces ellos exportan muchísimo petróleo y por ser el jugador más grande también son el elemento más influyente dentro de la OPEP. Ahora, háblame ahora Israel, Gaza con Hamas. ¿Cuál es el estatus real hoy? No nos han regresado 55 prisioneros, eso ya lo sabemos. Pues el estatus es que Israel continúa peleando contra Hamas en Gaza. Ya es realmente increíble que no hayan terminado el trabajo, pero eso se explica por la forma como Israel ha peleado en Gaza. Que es como una antiestrategia, porque han peleado de tal manera que es como diseñado para matar soldados israelíes, porque liberan un pueblo y se salen. Después de liberarlo, después de limpiarlo de terroristas, se salen. Pues claro que regresa Hamas a tomar ese pueblo y luego tiene que volver a entrar las fuerzas de defensa israelíes a volver a liberar el pueblo, se tienen que volver a morir algunos soldados israelíes, los devuelven a salir. Y así, una y otra vez, creo que a Rafah han entrado 7 veces. Entonces, es verdaderamente absurdo como han estado peleando. Además, permiten, en los medios, se la pasan acusando a Israel de que no permite la entrada de ayuda humanitaria. Es una mentira total. Pero si fuera cierto que Israel no estuviera permitiendo la entrada de ayuda humanitaria, esa es la política correcta. Ningún país más que Israel en la historia de la guerra se pone a abastecer a la población del enemigo. Eso no tiene ningún sentido. La obligación moral y legal de los gobernantes de Israel no es proteger a la población del enemigo, ni abastecer a la población del enemigo, ni llevarles ayuda humanitaria. Esa es responsabilidad del gobierno del enemigo. Claro. No del gobierno del país que fue atacado con una agresión genocida, ¿no? Es como si me dices que en la Segunda Guerra Mundial la obligación de Polonia era abastecer a los alemanes. Pues no existe tal obligación. O la obligación de los gringos de abastecer a los alemanes o de los soviéticos de abastecer a los alemanes. No. Que se mueran de hambre hasta que se rindan. Por supuesto, eso es lo que se hace en todas las guerras. Entonces, es falso. Los israelíes sí están permitiendo la entrada de toneladas y toneladas y toneladas de ayuda humanitaria, que por supuesto alarga la operación de los israelíes para la conquista total de Gaza, porque toda esa ayuda humanitaria la controla el órgano terrorista de Hamas, porque no hay quien lo reciba más que Hamas. Entonces, la entrada de la ayuda humanitaria, entre comillas, lo que produce es alargar la guerra y por lo tanto alargar el sufrimiento tanto de los judíos israelíes como de los árabes palestinos. Entonces la ayuda humanitaria no es humanitaria, es antihumanitaria. Porque le llega a Hamas y Hamas utiliza todo ese recurso que le está entrando para oprimir a los árabes palestinos, continuar asesinándolos, porque eso es lo que hace Hamas con los árabes palestinos, los usa de escudos humanos y de carnada humana, y se dedica también a matar judíos israelíes, a los que quiere exterminar. Entonces la ayuda humanitaria es antihumanitaria, está prolongando el conflicto y las muertes y la opresión de todo el mundo ahí. Entonces, para hacer una síntesis, ¿tú no ves un final pronto con Hamas? Bueno, es que todo depende. Ahora que ya hay una guerra directa con Irán, sí, pues le estás cortando las piernas a Hamas. ¿Por qué? Pues porque Irán es uno de los 2 padrinos de Hamas, de los principales 2 padrinos. De lana. Y de entrenamiento y armas, todo. Entonces, ya nada más le queda a Qatar. Qatar está en una posición incómoda ahorita para apoyar a Hamas porque está haciendo el teatro de que ellos median y bla, 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 que es puro cuento. Pero seguramente de todas maneras están apoyando a Hamas como pueden. Pero sí, ya se le vuelve mucho más difícil la situación a Hamas. Ahora que Hezbollah está muy reducido y que Irán está siendo destruido, es muy posible que ahora sí pueda haber un empuje final en Gaza y que se ocupe por completo Gaza y se destruya Hamas.
Eso sí puede pasar. Ahora, eso requiere de personal y material bélico, etcétera, que pues mucho se está ocupando ahorita en Irán. Pero yo creo que las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo, porque no es el mismo. O sea, lo que están haciendo en Irán es una guerra aérea. Y lo que sucede en Gaza son tierra. Misiles y soldados en tierra, ¿no? Entonces, sí es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y ahorita, pues es posible que ya haya un empuje final en Gaza. Esperemos que sí. ¿Crees que lo haya? Yo supongo que sí, porque ya se vuelve ya muy difícil justificar que esto no se acabe. Entonces, la excusa del gobierno israelí han sido los rehenes. Pero pues va a llegar un momento en que todo el mundo se va a convencer de que los rehenes en realidad ya no viven. O que jamás en realidad no tiene ninguna intención de entregarlos, porque toda su estrategia, por supuesto, es conservar algunos rehenes permanentemente, porque el efecto de los rehenes es psicológico. Es una estrategia de terror psicológico contra la población israelí, y el efecto político de la presencia de los rehenes en los túneles de Gaza es que divides a la sociedad israelí a la mitad. Y eso, por supuesto, es lo que quieren los yihadistas. Y la guerra con Irán no la ves cercana, porque creo que Netanyahu dijo que todavía iba a durar como 3 meses. Bueno, eso me parece razonable. Yo creo que sí necesitan esos 3 meses. Porque la ideología de los yihadistas vuelve muy difícil que se rindan. Entonces, aunque tú creyeras que los ayatolás de hasta mero arriba son una bola de cínicos y no tienen ideología y son totalmente pragmáticos, que no es cierto, sí tienen ideología. Pero aunque tú pensaras eso, aún en esa condición, el problema que tendrían es que en el nivel de abajo y el resto de la pirámide son true believers, son fanáticos de veras, todos, pues así fueron adoctrinados. Claro. Entonces, esa gente, si los de hasta arriba tratan de rendirse, pues se van a poner furiosos. Están bajo ataque de los israelíes que ellos consideran satánicos, ¿no? Le dicen a Israel le dicen el pequeño Satanás y a Estados Unidos le dicen el gran Satanás. Entonces, si los jefes tratan de rendirse, todo el resto de la pirámide va a decir, ¿qué? ¿Te quieres rendir a Satanás? Claro. Pues yo creo que los quitan y siguen peleando. Entonces, está difícil psicológicamente, ideológicamente. Es difícil que se quieran rendir en este momento porque están muy ardidos. Otra pregunta. Mira, jamás no se rindió. No. Le pegaron durísimo a Hamas y a la fecha no se ha querido rendir, ¿no? Es cierto. Entonces yo creo que tienes la misma situación en Irán. Yo creo que sí, por la mentalidad. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, mucha gente de Atypical me ha preguntado más de una vez. Toda la comunidad judía en el mundo mundial del mundo, somos 16 millones. Sí, más o menos. Hay más o menos 8 millones en Israel y 8 millones en el resto del mundo. Significamos para la humanidad el 0.02, o sea, valemos madre. ¿Por qué nos joden tanto? Las personas que persiguen, o sea, las aristocracias que persiguen al pueblo judío durante 2500 años, siglo tras siglo tras siglo, son grupos de ideología totalitaria. Entonces, ¿a quién quieren esclavizar? A todo mundo. Son totalitarios. Lo que ellos quieren es un mundo de esclavos, porque entonces ellos tienen un poder desmedido. Entonces, me quieren esclavizar a mí, al no judío. ¿Ok? A ti te quieren matar. ¿Por qué te quieren matar a ti? Porque tu pueblo, el pueblo judío, es el que nos enseñó a nosotros, los occidentales, a luchar por nuestra libertad. ¿Okay? El pueblo judío se funda sobre la memoria de una revuelta de esclavos. Sí. Eso es el libro del Éxodo. Pues los israelitas eran esclavos del faraón. Es cierto. Con la ayuda de la deidad arman una revuelta, se escapan al desierto y una vez en el desierto reciben del creador que estuvo organizando la revuelta de esclavos
reciben una ley para producir una sociedad más horizontal, en donde los derechos de todo mundo están protegidos porque todos somos hijos de Dios y por lo tanto iguales ante la ley. Esta es una idea judía. Sí. En el Mediterráneo grecorromano, que es la sociedad que los judíos empezaron a transformar en el mundo antiguo, no tenían esta ideología. Ellos pensaban que la ley, la norma, es el más fuerte decide. No todo mundo tiene derechos. El que tiene derechos es el que pega más duro. Esa era la ideología de los grecorromanos. Y los grecorromanos tenían océanos de esclavos. Y esos grecorromanos organizaron genocidios de judíos. ¿Por qué? Porque no querían que sus esclavos pensaran como judío. No querían que sus esclavos pensaran, yo debo de ser libre, yo tengo derechos, Dios está de mi lado, Dios me considera igual de bueno, igual de valioso que un aristócrata. No querían que ninguna de esas ideas contaminaran a sus esclavos. Entonces organizaron genocidios de judíos para tratar de interrumpir el proceso de transmisión de la Torá y el contagio de la ideología judía a los esclavos grecorromanos, porque eso estaba sucediendo en el mundo antiguo. Miles y miles y miles y miles de paganos mediterráneos se estaban convirtiendo en masa al judaísmo. Y además de los conversos, había una población todavía más grande que eran los noágidas, como yo. Gente que concluía que la verdadera religión era el judaísmo, pero no se convertía. Pero se convertían en aliados o sea, acababan dentro del judaísmo sin ser judíos, porque el judaísmo crea esta categoría para los que no quieren echarse el clavado de la conversión, pero sí quieren estar dentro del judaísmo. Y a los noágidas se les aplican las 7 leyes de Noé. Por eso son Bnei Noah en hebreo, somos los hijos de Noé, noágidas. Y esa población era muy grande, era todavía más grande que los propios judíos. Entonces, esas dos poblaciones juntas, pues era un peligro político para los grecorromanos y por eso organizaron genocidios en el mundo antiguo. Los genocidios de los antijudíos de los siglos posteriores obedecen a la misma lógica. Siempre que se organizan grandes matanzas de judíos, siglo tras siglo tras siglo, los que están organizando esas matanzas me quieren esclavizar a mí, al no judío. Y están produciendo muchísimos esclavos al mismo tiempo que matan judíos. Entonces, grecomacedonios, luego romanos, luego inquisidores católicos. Los inquisidores católicos estaban convirtiendo a todo mundo en esclavo. Claro. Los católicos eran esclavos, no podían pensar. Claro. El que dijera cualquier cosa que el Papa no autorizaba, juntaban leña y lo quemaban vivo, ¿no? Entonces, y luego los boyardos rusos con los pogromos, ¿no? Haciendo sus matanzas de judíos en el Imperio Ruso, tenían a toda la población rusa prácticamente esclavizada. Eran siervos, que es una categoría de esclavo. Los nazis hicieron el genocidio más grande de la historia de judíos y esclavizaron a cientos de millones de europeos. Y mataron pues, como a 64 millones de europeos, más o menos, ¿no? Los nazis iban contra todos, no nada más contra los judíos. Sí, yo sé. Y ahora los yihadistas. Los yihadistas son esclavistas. Si tú viajas a Qatar, lo que ves en Qatar, que es un estado yihadista, es el financiero internacional del yihadismo. En Qatar hay más o menos 2 millones de esclavos. Y no estoy hablando en metáforas. Esta es gente que no tiene un solo derecho. Los secuestran en otros países o los invitan con promesas falsas de que les van a dar empleo en Qatar, etcétera. Y una vez que llegan, les quitan el pasaporte y no se pueden ya ir. Cuando no quieren, no les pagan. Cuando ya no los necesitan, los tiran a la calle. Abusan de ellos física y sexualmente. Todo eso está sucediendo en Qatar, porque Qatar es un estado yihadista. Entonces, ¿qué hacen los yihadistas? Producen genocidios antijudíos, ya lo vimos el 7 de octubre, y esclavizan a los no judíos. Los esclavos de Qatar son de Filipinas, de Malasia, de distintos lugares, no son judíos. Entonces, este es el patrón. Las clases gobernantes que nos quieren esclavizar a todos siempre han entendido que el origen de la lucha por la libertad, la lucha en contra de la opresión, tiene su origen en el pensamiento judío, claro, en la Torá, en la historia de la revuelta de los esclavos y de la legislación que cayó del cielo para proteger a los esclavos liberados y que no los volvieran a oprimir.
Esa es la razón. Qué infantil. Y Entiendo sus no, razones. No, pero es que no, no es entiendo infantil. sus razones. Es totalmente político y es totalmente racional. O sea, si tú quieres oprimir a todo mundo, pues claro que te vas a deshacer del movimiento que le enseña a la gente que debe de luchar contra la opresión. Claro. Tiene todo el sentido del mundo. El terrorismo antijudío es racional, es inmoral, por supuesto, pero es racional, es un cálculo racional, no es una locura como le dicen siempre a la gente, no es una locura, por supuesto, que tú digas, yo acepto morirme para matar a todos los judíos. Ese aspecto del yihadismo, eso sí es una locura. Sí. Pero decir, como yo quiero oprimir a todo mundo, voy primero contra los judíos, eso es totalmente racional. Totalmente racional. Entonces, los fascistas occidentales, que son los que nos gobiernan, haciendo como que son demócratas, pero en realidad son totalitarios, han estado nutriendo la locura yihadista porque quieren que la locura yihadista destruya a los judíos para que ellos puedan imponer totalitarismo sobre nosotros. Y ya lo hicieron una vez. Son los mismos gobernantes occidentales que nutrieron el nazismo en la generación anterior para que los locos de los nazis se encargaran de destruir a los judíos y pudieran imponer un orden occidental totalitario. Y tampoco pudieron. No, claro que pudieron. Mataron a todos los judíos europeos. Sí, pero seguimos aquí 16 millones. No, pero eso no... El hecho de que no hayan matado hasta el último judío, porfas, no lo interpretes como que no tuvieron éxito. Tuvieron éxito. A los judíos ya no existen en Europa. Por eso, correcto. Entonces es que sí, correcto. Hay que reconocer que el golpe que fue, porque ya no hay judaísmo en Europa prácticamente. Nos masacraron. Sí, y ese fue un costo para Europa, porque mira nada más lo que reemplazaron a los judíos europeos con musulmanes. Y ahora los musulmanes están a punto de destruir a Europa. A Europa le quedan 5 minutos. Sí. Ya yo creo que el alcalde de Londres ya es musulmán. Sí, ¿verdad? No es la única ciudad británica que tiene un alcalde musulmán. Va a seguir creciendo esto, ¿verdad? En Europa. Eso depende de los europeos. Entonces, hay movimientos ya grandes en Europa. El único que conozco es el de Holanda. No, pero no es el único. Hay movimientos en Hungría, en Italia, en todos lados, para defenderse del yihadismo creciente en Europa. Y estos son movimientos que en los medios todo el tiempo los acusan de ser de extrema derecha, porque quieren siempre desprestigiar a cualquier persona que quiera defender las libertades occidentales del yihadismo. Entonces dicen que son de extrema derecha, que son este término que inventaron, islamofóbicos, etcétera, porque no quieren que desprestigiar por completo cualquier esfuerzo de defender a Occidente del yihadismo. Por supuesto que sí hay gente de extrema derecha en Europa, yo no estoy diciendo que no existan, pero ha habido un sesgo muy contundente y consistente de desprestigiar a todos los liberales europeos que están tratando de preservar los derechos y libertades occidentales del yihadismo. El movimiento que tú mencionas en Holanda, el movimiento de Geert Wilders, que en este momento es primer ministro holandés, nada más que tiene una coalición débil, entonces no puede hacer mucho, pero por lo menos sí logró que lo elijan primer ministro. Ese es un movimiento liberal clásico. Y yo me leí el libro entero de Geert Wilders, es un libro clarísimo. El señor entiende perfectamente lo que es el Islam, lo ha estudiado con cuidado, lo explica muy bien. Y lo que él dice es, ¿de qué hablan de islamofobia? Lo que estamos tratando de hacer es proteger las libertades occidentales que los yihadistas quieren destruir. Exacto. Eso es todo. Exacto. Esto no es odio contra nadie. Simplemente no queremos que la gente que nos odia sus costumbres destruya no nuestro gustan. país. Claro. El odio viene del Islam para acá, no al revés. Claro. Y lo que esta gente quiere hacer es defenderse de ese odio. Eso no te convierte a ti en un racista. No. Si un racista te odia a ti y tú te quieres defender de ese racismo, ¿cómo vas a ser tú el racista? No hay forma. A ver, Paco, para terminar, ¿cómo va tu página web? Platícame. Estamos creciendo muy rápido. Desgraciadamente estamos creciendo muy rápido porque se interesa mucho la gente en nosotros cuando suceden estos desastres.
El primer brinco muy grande que dimos fue después del 7 de octubre, porque estábamos explicando eso de una forma que mucha gente consideraba que era superior a lo que estaban oyendo en otros lados. Y ahí que dimos un brinco muy, muy fuerte para arriba. Y ahora otra vez hay mucho interés en lo que nosotros publicamos y ya estamos llegando a los 70,000 suscriptores. ¡Bravo! En el canal de YouTube y en la página de artículos también hemos crecido mucho. Ya tenemos más de 6,000 suscriptores. Que pues eso se tiene que poner en contexto porque siempre es menos la gente que lee que la que ve videos, Así ¿no? es, pero, así es. pero para nosotros ese ya es un número Es un buen muy número. respetable. Sí. Sí, de lectura es buen número. Muy bueno. Sí. Y estamos vendiendo los cursos. Si la gente va a franciscogilwhite.com o a managementofreality.com, es la misma dirección. franciscogilwhite.com. Así es. O Management of Reality. Es un pedo, es Management of Reality. Es lo mismo. franciscogilwhite.com. Eso. Ese es el que creo que Y ahí- todo el ahí- mundo se lo va a aprender. Ahí están todos los botones para Sí. que vayan a los libros, los artículos, el curso, los documentales, etcétera. Todo eso está generando mucho interés ahorita y vamos para arriba muy rápido. Ok, hijo, pues ya saben, métanse a franciscogilwhite.com. Es bueno aprender siempre y ya tienen un referente de Medio Oriente. Nos vemos pronto en un mes y medio a ver cómo sigue este Cuando rollo. quieras, me encanta venir. Gracias, Paco, es tu casa. Vale, gracias. Familia Typical, gracias. Nos vemos el domingo, 9 de la mañana, con otro Platicando. Esta vez es el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Y sigan disfrutando y feliz fin de semana. Paco, muchas gracias. Familia Typical, muy buenos días. El telegrama semanal de este jueves se lo dirigí a todos los morenos, los del Verde y los del PT. Y como cada jueves les recuerdo me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigos y familiares. Mil gracias. Bien, vamos a la lectura del telegrama. La cabeza dice telegrama dirigido a los morenos, Verde y PT. Y entre paréntesis, bola de ratas. Y antes tengo un pequeño prólogo. Titina se fue a Canadá en avión de línea comercial y regresó en avión de la Marina Mexicana. Puro populismo de mierda. Bien, vayamos al telegrama. Estimadas ratas, con todo mi desprecio, les envío algunas opiniones de personajes con ética, talento y 2,000 millones de veces más inteligentes que todos ustedes juntos. Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Séneca. La corrupción de la justicia es el grado más bajo de la perversidad humana. Platón. El cómplice del crimen de la corrupción es generalmente nuestra propia indiferencia. Beth Mayerson. Si elegimos a los mismos corruptos de Morena, es un mensaje que no queremos un cambio. Sukant Rednakar. Algo peor que un político corrupto es un ciudadano que los defienda. Anónimo. La corrupción odia lo que no está corrupto. Paul Park. El poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente todo. ¿Verdad, Titina? John Action. El problema de la corrupción no es de leyes, sino de hombres sin ética y pueblos sin memoria. Montesquieu. Y para cerrar, nos han hecho creer que la corrupción es la mordida, pero lo que más daña en este sistema político son los robos que hacen desde arriba. ¿Verdad, hijitos? ¿Verdad, Rocionale? ¿Verdad, Bartlett? ¿Verdad, Delgado? Y todas mis ratitas de la 4T. Andrés Manuel López Obrador. Familia Typical, este es el telegrama de la semana. Sigan disfrutando de nuestra programación y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Muy buenos días.